Bienvenidos a Salas de Clase, un espacio para que puedan asistir a una charla magistral sobre seguridad y salud en el trabajo. Adelante, disfrútenla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase sobre utilización de gráficos para la determinación de temperatura. Vamos a ver cómo una de las técnicas que se utiliza para determinar variables en temperatura es la carta psicométrica, donde se encuentran tres tipos de variables: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y porcentaje de humedad. Entendamos entonces la presencia de cada una de ellas. En el eje de las X vamos a encontrar la temperatura de bulbo seco. Aquí la podemos ver entre los menos 5 grados Celsius hasta los 50 grados Celsius. Y presente, aquí por ejemplo está marcado 21 grados Celsius. Aquí vemos por ejemplo 25, aquí vemos 30 grados Celsius. Es una isoterma, o sea, una línea de continuidad que no varía. En este caso está marcando 20 grados Celsius. Siempre va a estar en el eje de las X. Y lo que tenemos que aprender muy bien es a proyectarla para ubicarla muy bien. La siguiente variable son las temperaturas de bulbo húmedo y van en este sentido de la última curva, donde está marcado 0, 5, 10, 15. Aquí está aproximadamente en 17 grados Celsius y también pues son líneas que se pueden ir acomodando. Por ejemplo, aquí es 20, aquí es 15, aquí es 10, aquí será 25 grados Celsius. Y por último, las curvas que corresponden al porcentaje de humedad. Fíjense que aquí tenemos una curva que pasa por 40, aquí la curva cuando pasa por 50, aquí la curva cuando pasa por 60, pues aquí en nuestro PowerPoint tendremos que acomodarla un poquito para que podamos entenderla, pero fíjense, aquí pasa por 60, pasa por 70. Estas son las curvas que pasan por cada una de las variables de temperatura. Lo que tenemos que comprender es que ellas se van a cruzar entre sí. En algún momento con dos variables vamos a poder hallar una tercera variable. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos la temperatura de bulbo húmedo correspondiente a 15 grados Celsius y la temperatura de bulbo seco correspondiente a 20 grados Celsius. Fíjense, 20 hacia arriba y 15 en las diagonales, la temperatura de bulbo húmedo. Y lo que tenemos que hallar es la curva que cruza en esa intersección. En este caso es la curva que corresponde a 60, véanlo ahí, 60. Si la tuviéramos ubicado en otro lado, por ejemplo, la temperatura de bulbo seco en 25 y la temperatura de bulbo húmedo, por ejemplo, en 10, entonces donde se cruzan las dos lo corta más o menos en una curva que es como de 7%, está por debajo de 10. Fíjense que si la corremos hacia aquí, hacia 35 grados Celsius y subimos la temperatura por allá a unos 26 grados Celsius, vemos que ellas dos se cruzan justo en la curva de los 50% de humedad. Y esto es lo que tenemos que trabajar por medio de dos variables, encontrar una tercera variable. Y otra tabla complementaria cuando no tenemos la totalidad de la información es esta tabla existente para la determinación de la temperatura de globo, donde tenemos en el eje de las X la temperatura de bulbo seco y en el eje de las Y el porcentaje de humedad, para que con estas curvas podamos encontrar la temperatura global. Fíjense entonces, 27 grados Celsius en este caso es la temperatura de bulbo seco. Es un dato que tenemos. El otro corresponde al porcentaje de humedad, 35%. Cuando cruzamos la temperatura de bulbo seco, 27 grados Celsius, con el porcentaje de humedad, 35%, que son dos datos que tenemos, podemos determinar la temperatura global, que en este caso será de 30 grados Celsius. La tabla nos permite encontrar por medio de dos valores un tercero. Veamos entonces ejercicios que nos van a permitir entender la aplicabilidad de la carta psicométrica. Aquí entonces vamos a tener nuestras lineecitas de ayuda y para el primer caso nos dice que tenemos dos datos. La temperatura de bulbo seco, 20, y el porcentaje de humedad, 40, y tenemos que hallar el resto de datos. Entonces miremos primero, temperatura de bulbo seco, 20. Listo. Porcentaje de humedad,
40. Vamos a mandarlo a la curva. Aquí, 40. ¿Dónde se cruza? ¿En cuál de la temperatura de bulbo húmedo? Recuerden que la temperatura de bulbo húmedo son las líneas que están diagonales. Ahí se van a cruzar y al proyectarla, vamos a tenerla que la temperatura de bulbo húmedo va a ser igual a 12, es el valor que se encuentra aquí en este punto exactamente. Entonces escribiremos ahí que la temperatura de bulbo húmedo corresponde a 12. Tenemos dos variables, recuerden, temperatura de bulbo seco, 20. Y porcentaje de humedad, 40. Crucémoslas. Y el que queda aquí en toda la intersección corresponde a 24 grados Celsius. Una vez determinados todos los valores, procedemos a calcular el WBGT, que en este caso es interno. Y para eso utilizaremos la fórmula 0.7 de la temperatura de bulbo húmedo más 0.3 de la temperatura global. Al reemplazar los valores tendremos que el WBGT interno es igual a 0.7 por 12 más 0.3 por 24. Lo que finalmente dará como resultado 15.6 grados Celsius. Es decir, cuando la temperatura de bulbo seco es de 20, el porcentaje de humedad es de 40, la temperatura de bulbo húmedo es 12, la temperatura global es 24 y el WBGT interno 15.6 grados Celsius. Veamos ahora otro caso, que este será externo con carga solar. Y tenemos dos datos. Porcentaje de humedad en 40 y temperatura global en 30. Reorganicemos las tablas. En este caso nos están pidiendo un porcentaje de humedad de 40 y una temperatura global de 30. Y no podremos iniciar por la carta psicométrica porque ella no tiene global. Tendremos que iniciar por la tabla que nos permite determinar la temperatura global. Entonces miremos, porcentaje de humedad en 40. Listo. Temperatura global, 30. Vamos a buscar dónde hay un valor de 30. Listo. Aquí lo tenemos. Y lo que tendremos que hacer es proyectar hasta obtener el valor, que en este caso es 26, si lo ven. Al subirlo, al hacer el cruce de esos dos datos, vamos a encontrar que la temperatura de bulbo seco es 26. Fíjense que en este caso teníamos dos datos, porcentaje de humedad y temperatura global. Con esos dos datos obtuvimos el cruce exacto y proyectamos para obtener el tercer dato. Temperatura de bulbo seco, 26. La apuntamos. Teniendo la temperatura de bulbo seco de 26, la ubicamos en la siguiente gráfica, en la de curva psicométrica. Ubicamos también 40 como porcentaje de humedad. Se cruza exactamente en este punto y la proyectamos y vemos que ahí en ese cruce de esa curva va a ser 17 grados. Ahora calculamos el WBGT externo con carga solar, porque así nos lo pide el ejercicio. Reemplazando los datos tendremos que el WBGT externo es igual a 0.7 por 17, que es la temperatura de bulbo húmedo, más 0.2 por 30, que es la temperatura global, más 0.1 por 26, que es la temperatura de bulbo seco, lo cual nos entrega como resultado 20.5 grados Celsius. Esto significa que cuando tenemos una exposición con carga solar y esos valores de temperatura y la humedad correspondiente, el WBGT externo será 20.5 grados Celsius.